Continuando con la fisiología respiratoria, revisaremos el transporte de los gases en la sangre y en los tejidos, el transporte de oxígeno y de CO2. Los objetivos de esta clase, hablaremos de algunas generalidades, el transporte del oxígeno y CO2 desde los alvéolos a los tejidos, la importancia de la hemoglobina en el transporte del oxígeno, en qué consiste la curva de disociación de la hemoglobina, qué es el efecto Bohr, la hemoglobina en el transporte también del CO2 y estudiaremos el efecto Haldane. La circulación pulmonar o circulación menor lleva la sangre desoxigenada a los pulmones. La circulación sistémica o circulación mayor lleva la sangre oxigenada a toda la circulación general. Hemos estudiado ya dos funciones de la respiración, la ventilación pulmonar, la difusión de los gases en los pulmones, en los alvéolos, y cómo diferentes factores influyen en la velocidad de difusión. Entre esos factores tenemos el área superficial, la solubilidad y el peso molecular de los gases, así como también las diferentes presiones parciales de estos gases, tanto en los alvéolos como en los capilares, son determinantes para la velocidad de difusión. Hoy estudiaremos el transporte del oxígeno y CO2 en la sangre y tejidos tisulares. En la unidad respiratoria del alvéolo llega una sangre con una presión parcial de CO2 de 45 milímetros de mercurio. Por diferencia de presión pasa de mayor presión a menor presión, que tiene 40 milímetros en los alvéolos, quedando en el capilar con una presión de 40 milímetros de mercurio. Esta es la sangre que se va a dirigir al corazón nuevamente. La sangre que llega a los pulmones a través de la arteria pulmonar tiene una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Es una sangre desoxigenada. En los alvéolos hay una presión parcial de 104 milímetros de mercurio de oxígeno, pasa de mayor presión a menor presión y queda en el capilar 104 milímetros de mercurio, que es la sangre que se dirige a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares con una presión parcial de 104 milímetros de mercurio. En algunos textos aparece 100, 102 milímetros de mercurio. Un 98% de la sangre que llega a la aurícula izquierda tiene una presión parcial de 104 milímetros de mercurio. Pero existe un 2% que tiene una presión parcial de 40 milímetros de mercurio. Esta sangre llega de la circulación bronquial, que vasculariza las zonas más profundas de los pulmones donde no hay intercambio gaseoso. Es por eso que tiene 40 milímetros de mercurio. Esto se denomina shunt fisiológico o flujo de derivación a la sangre que no logra tener contacto con el aire alveolar, por lo tanto, no realiza la hematosis. El 98% tiene una presión de oxígeno de 104 milímetros de mercurio. Un 2%, que es el flujo de derivación, tiene 40 milímetros de mercurio. Esta sangre se mezcla y logra tener 95 milímetros de mercurio. A esto se le denomina mezcla venosa, a la sangre que se une con una presión de 104 con la de 40.
Por consiguiente, la sangre que sale de la aorta a la circulación sistémica, a los capilares sistémicos, tienen una presión parcial de oxígeno de 95 milímetros de mercurio. En la aurícula izquierda, la presión de 104 milímetros de mercurio de oxígeno se mezcla con la sangre de la derivación pulmonar, disminuye la presión parcial de oxígeno. En los capilares sistémicos habrá una presión parcial de 95 milímetros de mercurio. Cuando se realiza a nivel periférico el intercambio del oxígeno en los tejidos, el extremo venoso, la sangre venosa sistémica, tendrá una presión parcial de 40 milímetros de mercurio de oxígeno. Esta sangre se dirige nuevamente a los pulmones, donde realizará el intercambio gaseoso nuevamente. ¿Cómo es la difusión del oxígeno del capilar a los tejidos? En el extremo anterior de los capilares sistémicos hay una presión parcial de oxígeno de 95 milímetros de mercurio. En el espacio intersticial hay una presión parcial de 40 milímetros de mercurio. Por consiguiente, hay una difusión de mayor presión a menor presión al interior de la célula. En ese espacio intracelular hay una presión parcial de oxígeno que oscila entre 5 y 40 milímetros de mercurio. Cuando ocurre ya en la difusión del oxígeno del capilar al interior de la célula, quedaría en el extremo venoso, pasa de 95 milímetros de mercurio a 40 milímetros de mercurio. Por consiguiente, la sangre venosa sistémica va a tener una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. En el extremo arterial tenemos una presión parcial de 95. En el espacio intracelular pasa el oxígeno de mayor a menor presión. En el espacio intersticial hay una presión parcial de 40 milímetros de mercurio, que es la misma presión que encontramos en el extremo venoso del capilar, que se dirige a la circulación sistémica. O sea, la circulación en los vasos venosos tienen una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. La presión parcial de oxígeno en los tejidos está determinada por la velocidad de transporte del oxígeno, que se refiere al flujo sanguíneo, y por la velocidad de utilización del oxígeno por los tejidos, que está en relación con el metabolismo tisular. En esta gráfica podemos ver que en el eje de las X tenemos el flujo sanguíneo y en el eje de las Y tenemos la presión parcial que hay en el líquido intersticial, en los tejidos. Cuando nosotros aumentamos un flujo sanguíneo en un vaso que atraviesa un tejido específico, se va a transportar mayor cantidad de oxígeno hacia el tejido. Por consiguiente, hay un aumento de la presión parcial de oxígeno en el tejido que pasa a 65 milímetros de mercurio. Si nosotros disminuimos el consumo de oxígeno, también habrá un aumento de la presión parcial de oxígeno en el líquido tisular. Si por el contrario disminuimos el flujo, vamos a disminuir la presión parcial de oxígeno en el tejido. Si aumentamos el consumo, también vamos a disminuir la presión parcial de oxígeno en los tejidos. Si nosotros aumentamos un máximo el flujo de sangre, tenemos también un aumento, pero que llega a un límite superior de la presión parcial de oxígeno en los vasos sanguíneos, que es de 95. Por más que nosotros aumentemos el flujo
sanguíneo hay una presión máxima de oxígeno de 95 milímetros de mercurio, que es la presión que tienen los vasos arteriales. En relación a la difusión del CO2 del capilar a los tejidos, en el extremo arterial del capilar, en la sangre arterial, hay una presión parcial de CO2 de 40 milímetros de mercurio. En el interior de las células, en el espacio intracelular, hay una presión parcial de 46 milímetros de mercurio. Esto hace que el CO2 difunda del espacio intracelular al vaso sanguíneo, al capilar, quedando en el extremo venoso una presión parcial de CO2 de 45 milímetros de mercurio. Por lo tanto, los vasos venosos sistémicos van a tener una presión parcial de CO2 de 45 milímetros de mercurio. ¿Qué observamos aquí? Que con pequeñas diferencias de presiones, el CO2 difunde fácilmente. Esto se debe a que el CO2 es 20 veces más difundible que el oxígeno. Por lo tanto, con diferencias de presiones o con pequeñas diferencias de presiones, el CO2 difunde con facilidad. En el extremo arterial del capilar hay 40 milímetros de mercurio. En el interior de la célula, 46, 45 en el espacio intersticial. Y en el extremo capilar, del capilar, el extremo venoso, habrá 45 milímetros de mercurio de presión de CO2. En esta gráfica podemos ver cómo la presión de CO2 disminuye cuando llega en el alvéolo. Llega con una presión de 45 milímetros de mercurio, se realiza el intercambio y esa presión parcial de CO2 disminuye a 40 milímetros de mercurio. Vemos que hay las diferencias de presiones no son mínimas, de 40 a 45 milímetros de mercurio. La presión parcial de CO2 en los tejidos también está regulada por el flujo sanguíneo y por el metabolismo celular, el metabolismo tisular de los tejidos. En esta gráfica volvemos a tener el flujo sanguíneo, pero acá tenemos la presión parcial de CO2 en los tejidos. Cuando aumentamos el flujo sanguíneo, se disminuye la presión de CO2. Cuando disminuimos el metabolismo, también disminuye la presión parcial de CO2. Si disminuimos el flujo, vamos a aumentar la presión parcial de CO2 en el tejido. Y si aumentamos el metabolismo, también vamos a aumentar la presión parcial de CO2. Ocurre lo contrario que ocurre con el oxígeno. ¿Cómo se transporta el oxígeno? El oxígeno se transporta unido a la hemoglobina en un 97% y disuelto en el plasma en un 3%. La hemoglobina se encuentra en el eritrocito, está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. En el centro tiene un grupo hemo que está unido a una molécula de hierro. La hemoglobina tiene la capacidad de unirse a 4 moléculas de oxígeno. La unión que tiene el oxígeno con la hemoglobina es una unión reversible y débil. Cuando la molécula de oxígeno está unida a la hemoglobina se denomina oxihemoglobina. Y cuando no tiene el oxígeno, la molécula de hemoglobina se denomina desoxihemoglobina. En la unión que tiene el oxígeno con la hemoglobina
depende de la presión parcial de ese oxígeno. Cuando hay un aumento de la presión parcial de oxígeno, el oxígeno se une a la hemoglobina. Y cuando la presión parcial de oxígeno disminuye, se libera el oxígeno de la hemoglobina. Esta relación de el oxígeno con la hemoglobina lo podemos expresar en la curva de disociación de oxígeno-hemoglobina, donde en el eje de las X vamos a tener la presión parcial del oxígeno y en el eje de las Y la saturación. La saturación de la hemoglobina no es más que el porcentaje expresado en la cantidad de oxígeno que está unido a la hemoglobina en la sangre. Tenemos que con una presión parcial de oxígeno de 95, tenemos un porcentaje de saturación de 97%. Con una presión parcial de 40 milímetros de mercurio, tenemos un porcentaje de saturación de un 75%. En la sangre oxigenada, sangre arterial, 95%, 95 milímetros de mercurio de presión arterial, presión parcial de oxígeno con un 97% de saturación. Y en la sangre venosa, 40 milímetros de mercurio de presión parcial con un 75% de saturación. Este grado de saturación de la hemoglobina nosotros lo podemos medir con un oxímetro. Este oxímetro me mide el porcentaje de saturación, no me mide la presión parcial del oxígeno, porque para nosotros evaluar, medir la presión parcial del oxígeno, tenemos que hacer unos gases arteriales. En 100 mililitros de sangre tenemos 15 gramos de hemoglobina. Cada gramo de hemoglobina se une a un máximo de 1.34 mililitros de oxígeno. Esto es con una saturación de un 100%. 15 gramos, que son los gramos de hemoglobina que están en 100 ml de sangre, lo multiplicamos por 1.34 ml de oxígeno, que es el oxígeno que se transporta por la hemoglobina. Vamos a tener 20 ml de oxígeno con un porcentaje de saturación de un 100%. Pero nosotros no saturamos un 100%, sino un 97%. Esto nos va a dar un resultado de 19.4 mililitros. Esto es volúmenes por ciento. Es decir, que en 19.4 mililitros de oxígeno se transporta 19.4 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Volumen por ciento significa tanto de oxígeno o como de CO2, la cantidad que se transporta de estos gases en 100 mililitros de sangre. Con un porcentaje de saturación del 97%, tenemos volumen por ciento de 19.4 mililitros. Con un porcentaje de saturación en la sangre venosa de un 75%, tenemos un volumen por ciento de 14.4 mililitros por 100 ml. Vamos a tener que, es decir, que los tejidos solo utilizan 5 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. De modo que se transporta 5 mililitros de oxígeno desde los pulmones a los tejidos por cada 100 mililitros de flujo de sangre. El porcentaje de oxígeno que se cede a los tejidos se denomina coeficiente de utilización, que en condiciones normales es de un 25%. ¿Qué ocurre con el transporte de oxígeno durante el ejercicio, sobre todo durante el ejercicio intenso? En el reposo, cuando estamos en reposo, en el capilar arterial,
hay 19.4 mililitros de volumen por ciento de oxígeno. Durante el ejercicio hay un aumento del metabolismo, hay un aumento del consumo de oxígeno, quedando en el capilar venoso 4.4 ml de volumen por ciento. Esto hace que el tejido pueda utilizar un máximo de 15 mililitros de oxígeno por 100 ml de sangre, aumentando el coeficiente de utilización en un 75%. Si aumentamos la intensidad del ejercicio, puede existir zonas de tejidos donde el coeficiente de utilización del oxígeno pueda llegar hasta un 100%. En esta curva, la presión parcial de oxígeno y el porcentaje de saturación. Cuando tenemos 95 de presión parcial de oxígeno, hay un 97% de saturación, que es lo normal. Si nosotros disminuimos esa presión parcial de oxígeno en 60, tendremos un porcentaje de saturación de 87. Solo baja un 8% el porcentaje de saturación. De forma que la hemoglobina amortigua el oxígeno y protege la célula de cambios en la presión parcial de oxígeno. Esto es el efecto amortiguador de la hemoglobina, que no permite que cambios bruscos en la presión parcial de oxígeno disminuya de manera significativa la saturación de la hemoglobina. Hay factores que pueden desviar a la derecha o a la izquierda la curva de disociación de la hemoglobina. Cuando la desvía a la derecha, hay una disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, favoreciendo así su liberación. Cuando la desvía a la izquierda, hay un aumento de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Cuáles son los factores que pueden desviar la curva a la derecha o a la izquierda? Tenemos el pH, el CO2, la temperatura y el bifosfoglicerato. El bifosfoglicerato es un metabolito de la glicólisis que sirve como modulador de la hemoglobina. Empecemos con el pH. El pH normal es de 7.35 a 7.45. Cuando disminuye el pH, hay una desviación hacia la derecha de la curva de disociación, disminuyendo así la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, favoreciendo su liberación. Cuando aumentamos el pH, hay una desviación de la curva hacia la izquierda, aumentando la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Factores que las desvían hacia la derecha es el aumento del CO2, de la temperatura y del bifosfoglicerato. La desvían a la izquierda la disminución del CO2, de la concentración de CO2, la disminución de la temperatura y la disminución de la concentración del bifosfoglicerato. Desvían la curva hacia la izquierda. El desplazamiento de la curva de disociación hacia la derecha en respuesta a un aumento del CO2 y de la concentración de hidrogeniones en la sangre tiene un efecto significativo porque aumenta la liberación de oxígeno desde la sangre a los tejidos y mejora la oxigenación de la sangre en los pulmones. Esto se denomina efecto Bohr. Lo vamos a explicar de esta manera. En el tejido, durante el metabolismo celular, hay liberación de CO2,
a los capilares tisulares. Dentro del capilar, este CO2 se une al agua en una reacción mediada por la anhidrasa carbónica y se forma ácido carbónico. De modo que aumenta la concentración de hidrogeniones dentro del capilar. Y aumentan también la presión parcial de CO2. Este aumento de concentración de hidrogeniones disminuye en el pH, desviando la curva hacia la derecha. De manera que el oxígeno va a ser liberado hacia el tejido porque disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. En los alvéolos, los capilares alveolares, el CO2 pasa a los alvéolos por diferencia de presión, de mayor presión a menor presión, y dentro del capilar alveolar disminuye la concentración de hidrógeno, disminuye la presión parcial de CO2, y esta disminución de concentración de hidrogeniones aumenta el pH, desviando la curva hacia la izquierda. De forma que el oxígeno pasa de los alvéolos a los capilares alveolares. Cuando disminuye el pH, hay una disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Cuando aumenta el pH, aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. En el ejercicio, como sabemos, hay un aumento de metabolismo, hay un aumento de la temperatura, hay mayor liberación de CO2, hay liberación de ácido láctico, aumentando la concentración de hidrogeniones, disminuyendo así el pH, desviando la curva hacia la derecha, disminuyendo la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, liberando el oxígeno hacia los tejidos. Continuamos ahora con el transporte de dióxido de carbono. El transporte de dióxido de carbono tiene una relación directa con el equilibrio ácido-base. Si aumenta la concentración de dióxido de carbono, tenemos una disminución del pH, habrá un medio acidótico. Si disminuye la concentración de CO2, aumenta el pH, tendremos una alcalosis. Estos conceptos de acidosis y alcalosis los vamos a tener en cuenta cuando estudiemos el equilibrio ácido-base. Normalmente se transporta CO2 de los tejidos a los alvéolos una cantidad de 4 ml de CO2 por 100 mililitros de sangre. O sea, 4 volúmenes por ciento. El transporte de dióxido de carbono en la sangre puede ser de 3 diferentes formas. Como bicarbonato en un 70%, unido a la hemoglobina como carbaminohemoglobina un 23%, o disuelto en el plasma solo un 3%. La unión del dióxido de carbono a la hemoglobina también es una unión reversible y débil. Se une al grupo amino y se forma la carbaminohemoglobina. Es importante que esa unión sea una unión débil porque esto permite que pase o se libere el CO2 desde los capilares alveolares a los alvéolos. El transporte de dióxido de carbono como bicarbonato en el tejido, el CO2 pasa dentro del eritrocito, se combina con el agua por mediado de esta reacción por la anhidrasa carbónica, se forma ácido carbónico donde este posteriormente se va a disociar y a través de una proteína
transportadora de cloruro y bicarbonato pasa cloruro, sale el bicarbonato al plasma y el hidrogenión se une a la hemoglobina. En los alvéolos, el bicarbonato pasa a través de esta proteína transportadora dentro del eritrocito, sale el cloruro, se une al hidrogenión, se forma ácido carbónico que posteriormente también se va a disociar, se forma CO2 y agua. El CO2 va a ser expulsado o se dirige hacia el alvéolo donde va a ser expulsado y el agua pasa al plasma. Esta es la curva de disociación del CO2. En los vasos arteriales hay una presión parcial de CO2 de 40 milímetros de mercurio. En los vasos venosos de 45 milímetros de mercurio. Cuando la sangre pasa por los tejidos, tiene 52 volumen por ciento de CO2. Cuando llega a los pulmones, tiene 48 volumen por ciento de CO2. Esto significa que solo se utiliza 4 mililitros por 100 mililitros de sangre en el intercambio desde los tejidos hasta los alvéolos de CO2. El efecto Haldane. Cuando el oxígeno se une a la hemoglobina, se libera CO2 para aumentar el transporte de CO2. En el efecto Bohr, los cambios de CO2 en la sangre alteran el transporte de oxígeno. En el efecto Haldane, los cambios de oxígeno en la sangre alteran el transporte de CO2. Cuando el oxígeno está unido a la hemoglobina disminuye su afinidad por el CO2 y los hidrogeniones. Cuando esta unión del oxígeno por la hemoglobina es débil o no está unido el oxígeno a la hemoglobina aumenta su afinidad por el CO2 y los hidrogeniones. Cuando en el capilar pulmonar el oxígeno se une a la hemoglobina, esto hace que la hemoglobina se convierta en un ácido más fuerte y desplaza el CO2 desde la sangre a los alvéolos. Esto ocurre de dos maneras. El oxígeno pasa a los capilares, se une a la hemoglobina, hay liberación de hidrogeniones, haciendo que se haga un medio ácido, disminuyendo el pH. Hay disminución de la afinidad del CO2 por la hemoglobina. Por esta razón, pasa el CO2 a los alvéolos. El otro mecanismo, el oxígeno se une a la hemoglobina, hay liberación de hidrogeniones. Estos hidrogeniones se unen con el bicarbonato, se forma ácido carbónico, una reacción mediada por la anhidrasa carbónica. Luego se desdobla en CO2 y agua. El CO2 pasa a los alvéolos y el agua se queda en los capilares. Estos dos efectos, tanto Haldane como Bohr, se realizan de manera simultánea. En conclusión, tenemos que en el efecto Bohr, el dióxido de carbono y los hidrogeniones afectan la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y en el efecto Haldane, el oxígeno afecta la afinidad de la hemoglobina por el CO2 y los hidrogeniones. Esta fotografía es de una playa Medina, que queda en el estado Sucre, Venezuela. Una hermosa playa. La verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo. Mahatma Gandhi.